Todas las actividades culturales de la Biblioteca del Congreso las tenés en bcn.gov.ar. Ciberpolítica, el programa de comunicación política y tecnología. Consultores académicos y referentes políticos reflexionan sobre los desafíos del ecosistema digital y su impacto social. Escuchalo en BCN Radio, cada 15 días, los miércoles a las 18 horas. Hola, hola, ¿qué tal? Otra tarde acá de miércoles, ¿cómo te va, Denise? Muy bien, Rocío, en esta tarde espectacular que nos tocó tan primaveral. Nos tocó primaveral y nos tocó una tarde muy convulsionada también. Hoy es miércoles, día de la marcha universitaria y también de la salud, ¿no? Porque también se une la gente del Garraham. Y bueno, hoy, el día de hoy, tenemos un invitado con el cual vamos a charlar de estas cuestiones coyunturales. Nos acompaña un referente clave en el análisis de la comunicación política contemporánea. Su trayectoria combina la investigación académica con la docencia universitaria y la práctica profesional, siempre con un ojo crítico sobre los desafíos democráticos. Así que bueno, es un honor presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Martín. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, aquí para conversar un poquito. Bueno, nos gustaría empezar a conversar un poco sobre justamente lo que está aconteciendo en el día de hoy, ¿sí? La marcha universitaria. Nosotros, la radio de la BCN Radio está acá en la zona de Congreso, así que es justamente una zona que está totalmente vallada y que además está siendo el epicentro, ¿sí? De una marcha multitudinaria. Entonces nos gustaría empezar a ver y a saber cuál es tu mirada sobre, en principio, la cadena nacional del lunes, ¿sí? Los anuncios sobre el presupuesto, si es que esos anuncios tuvieron como cierta lectura de lo que pasó en las elecciones en PBA o no, digamos, recogieron el guante o no, y si eso va a tener alguna relación con el impacto de esta marcha. Bueno, como bien dijiste, hoy está la tercera marcha federal universitaria. En el caso mío particular, también, como bien dijiste, soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y lo cierto, no voy a mentir, mi salario actual es menor a 500.000 pesos, porque tengo un cargo, digamos, que es semi, pero el cargo más básico están cobrando cerca de 200.000 pesos, ¿no? Por estar a cargo de materias, con todo lo que implica la docencia, todas esas horas que no se pagan porque están fuera del aula, ¿no? Preparar las clases, preparar los prácticos, corregir exámenes, asistir a reuniones. Asimismo, también se nos pide investigación, realizar actividades de extensión. Hay toda una serie, digamos, en ese ecosistema científico tecnológico también, que digamos hacemos ad honorem, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que es muy crítica, la docencia universitaria es una de las docencias más mal pagas en Argentina, pero también en el mundo, en el caso de Argentina, fíjate que hace poco una persona de la India, cuando le dije que yo era profesor de la universidad, se pensaba que yo era rico, ¿no? Que no, le digo, no. Entonces, hay una cuestión, a diferencia de otras épocas, que más o menos la situación estuvo un poco similar, pero antes por lo menos había cierto prestigio en torno a la educación superior, ¿no? Decir soy profesor de la universidad te daba como ciertos prestigios. Hoy es todo lo contrario, digamos, te chicanean, te critican, o sea, critican el por qué sos docente, por qué elegí esa profesión. Prácticamente el 90% de las profesiones se critican por uno u otro motivo. Pareciera que no hay un trabajo ideal, ¿no? En ese imaginario que tiene el argentino y la argentina de cuál es el trabajo ideal, digamos. Ese trabajo que no admite ningún tipo de subsidio, que es leal, que es honesto. Bueno, pareciera que hemos creado, ¿no? Un imaginario ahí que no existe en la realidad. Entonces esta marcha se hace en todo el país, en el caso particular de aquí en Río Cuarto, Córdoba, también vamos a estar convocando para las 4:30 de la tarde. Y lo cierto es que también hay un cambio de época en torno a la comunicación política,
porque no es menor que, por ejemplo, después de una marcha, el propio presidente de la nación, la única reacción que tenga sea publicar un posteo en Instagram, ¿no? Hay toda una comunicación y una estrategia comunicacional propia de este gobierno que tiene que ver con el uso de las redes y con el gobierno en las redes. Pero bueno, como bien dijiste, las elecciones hace poquito en Buenos Aires marcaron un cambio de rumbo, marcaron de algún modo un límite a esa comunicación digital de decir, bueno, esto no se traduce en lo material, ¿no? No se traduce en la mejora de las condiciones de vida de las personas. Entonces, bueno, hubo ahí un Milei que intentó, porque su personalidad tampoco lo permite mucho, intentó dar un cambio de rosca, ¿no? En el discurso, pero lo cierto es que sigue siendo dentro de todo la misma estrategia que viene implementando desde que incluso se presentó, ¿no? a elecciones. De hecho, el presupuesto que él presenta es muy limitado en torno a lo que se necesitan en los hechos, en torno a salud, a educación, a discapacidad, por ejemplo. Vos podés presentar un presupuesto y decir, mira, el 80% del presupuesto va para educación, para salud y para jubilaciones. Genial, el número parece excelente, pero bueno, ¿qué son en la realidad 80%? ¿Cuáles son los números reales? Y ahí vemos que este presupuesto queda muy corto en torno a lo que realmente se está necesitando, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. Lo interesante es que por primera vez presenta un presupuesto, que es una ley que hay que presentar, es una ley nacional, se presenta, bueno, todos los años, y si no, queda el presupuesto que venimos desde el Arrastrando, claro. 2022, creo que el presupuesto que nos quedó, ¿no? Una pregunta, Gustavo, con respecto a la comunicación y la imagen que brindó el presidente este lunes, que paradójicamente fue distinto a cómo venía generando estas conferencias grabadas en el último tiempo. Fue la primera vez que se lo vio solo, que fue el comentario de mucha gente que lo vio en vivo. ¿Crees que le afectó en gran medida los últimos escándalos que se estuvieron suscitando alrededor del gabinete que presenta el presidente Milei? Bueno, hay un dicho que dice que a todo político le llega su escándalo, ¿no? Bueno, a Y las Milei tres le ha tapas de tocado. Clarín. Exactamente. Entonces, le ha llegado el escándalo. Hay una sumatoria en realidad de escándalos. Creo que esta imagen que él da de presentarse solo, por un lado está ligado a esto de, bueno, ciertas figuras que están en su etapa de escándalo, digamos, entonces por ahí puede que no convenga presentarlas, pero también intenta, a mi parecer, dar cierta imagen de fortaleza. Las primeras imágenes que él daba conferencias con todo el equipo de gestión de atrás, donde hacía mucho énfasis en el equipo de gestión de los últimos, el mejor de los últimos 50 años, me parece que ahora está tratando de dar una idea de fortaleza, de que a pesar de cualquier circunstancia, cualquier cambio que pueda llegar a suceder, él está firme y está presente y está dispuesto a cambiar parte de su gabinete, aunque después no lo termine realizando, ¿no? Entonces, hay mucho simbolismo detrás de las imágenes y en realidad es parte de la propia estrategia comunicacional que siempre se ha implementado dentro del marketing político. O sea, vos fíjate que todas las campañas se han organizado o si uno va al despacho presidencial siempre estaba la fotito del presidente, la presidenta con la familia, ¿no? Representando esto de, bueno, la persona que puede gobernar una familia tiene capacidad de gobernar el Estado, ¿no? Esa es propio de la teoría política clásica, es imaginario, que Milei lo ha roto un poco, pero las estrategias siguen siendo lo mismo. Yo tengo que demostrar en lo privado también cierto manejo de los problemas para ser capacitado, estar capacitado para manejar los problemas públicos. Entonces, Milei juega mucho con el simbolismo, sobre todo en una época donde las redes sociales potencian y viralizan cada una de esas imágenes que puedan estar utilizándose, ¿no? Exactamente. Y entonces, en esta cuestión simbólica, en esto que él transmite en la cadena nacional, ¿es meramente eso? ¿Es meramente, digamos, un cambio de forma de la comunicación?
también se transmite o se trasluce, digamos, en el presupuesto presentado. Porque a su vez, luego de haber presentado el presupuesto, de la mano sacó un proyecto que es la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que si bien bajó el tono con el que él denominaba a los senadores y a los diputados, con este proyecto la intención, digamos, sería no reglamentar las leyes que se sancionen, ¿no? Entonces es como que, bueno, en el tono, en la forma, parecería haber bajado un cambio, pero en los hechos o en la materialidad no es tan así, digo, eso cómo lo ves. ¿Y cuánto tiempo debería demostrarse si se acompaña lo material con lo simbólico? Digo, esto debería ser demostrado en octubre, debería ser demostrado de acá a octubre. ¿Cuál es la señal que está esperando la sociedad en ese sentido? Digo? Bueno, ahí diste clic en un hecho que tiene que ver con el veto, justamente el veto de hecho, ¿no? Tenemos el veto legal, que puede hacer cualquier presidente, intendente, gobernador de una ley promulgada por un congreso o una legislatura local, y después el veto de hecho, que tiene que ver con esto de no reglamentar, ¿no? Entonces, ahí es muy importante lo que es la técnica legislativa. Por ejemplo, un intendente a nivel local, es raro que vete una ordenanza, ¿m? Por el impacto mediático que tiene, ha sucedido obviamente, pero muchas veces lo que termina sucediendo es este veto de hecho, decir de no reglamento la ordenanza o no reglamento la ley, Y la entonces dejo queda sin dormir, efecto. claro. Una buena ley debería, una buena ley debería decir, oblíguese al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar esta ley en los En los próximos 6 meses, próximos, ¿no? Supónganse. exacto. Tal cual. Entonces, ese es el otro tipo de veto, la falta de reglamentación. Ujú. Por ejemplo, cuando fue la Ley de Identidad de Género en 2012, hubo un artículo que no se reglamentó ligado a poder conseguir el DNI, ¿bien? Y que te habiliten el nombre que vos elegías, ¿no? ¿Qué significa reglamentar una ley? Bueno, significa enumerar bien los requisitos, los pasos a seguir para implementar esa ley que es de orden abstracto y general. Entonces, si vos no me decís a dónde tengo que ir para cambiar el DNI, qué requisitos necesito, etcétera, etcétera, bueno, no puedo efectivizar mi derecho, ¿no? Entonces, la falta de reglamentación de las leyes es un gran problema que tenemos en Argentina y es otra forma de hacer veto. En el caso de Milei, yo creo que hay un cierto periodo de renovación. Lo podemos comparar mucho con Brasil. Yo siempre digo que Argentina viene siempre detrás de Brasil, le copia las cosas a Brasil, ¿no? Lo que pasa primero en Brasil, después pasa a los 2 o 3 años en Argentina, o al año. Entonces, yo creo, por ejemplo, si tomamos en consideración Bolsonaro y Lula, que Lula termina ganando en las elecciones, bueno, pasaron 4 años de ese bolsonarismo, donde ya empezaba a notarse cierto hartazgo. Milei todavía no está en esa etapa, está en sus primeros 2 años. Hacen falta unos 2 años más para madurar el terreno y decir, bueno, se termina Milei o sigue Milei 4 años más, ¿no? Hay también que ver fenómenos epocales a nivel global, se están terminando estos tipos de mandatos consecutivos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tenías 2 mandatos republicanos, 2 mandatos demócratas y se iban alternando. Hoy en día cambia cada 4 y rogamos que lleguen a los 4, ¿no? Entonces hay toda una tensión democrática ahí, se empiezan a jugar, digamos, teorías conspirativas de lo sacan a Milei y ponen a otra, ¿no? Entonces hay un peligro de fondo ahí que tiene que ver con una tensión entre gobiernos autoritarios y gobiernos democráticos. Cualquier tipo de poder en Argentina, yo siento que tiene la capacidad, si se quiere, de derrocar a Milei y de ponerle cualquier otra persona. Pero lo que no se quiere es romper el orden democrático, ¿no? Entonces, por lo menos mantener cierta institucionalidad. Exacto. Y ahí, bueno, aparecen figuras como Villarruel, digamos, con todo su trayectoria y su historial, pero que parece un perfil más institucional, un perfil más dialoguista, que es lo que se intenta que Milei empiece de algún modo a aflojar. Entonces, el nuevo Milei que estamos viendo es un Milei que empieza a ayornarse a la vieja política. La vieja política es decir, la política de la negociación. No podés gobernar sin negociar. Y negociar no, tampoco es un verbo malo. O sea, se han negociado, pensemos en Estados Unidos cuando se abolió la esclavitud,
fue a través de una negociación. No, que de Hizo el hecho, presidente con distintas gobernaciones. creo que todos aspirábamos a que sucediera eso cuando asumió, porque al tener el Congreso sin poder llegar a su propio tercio, digamos, lo necesitaba. Necesitaba de cooperar con la oposición, pero eso no sucedió. Y eso creo que también sacudió un poco la opinión pública, porque fue una lucha entre su imagen de fortaleza, que bien vos decís, pero sin ligarse tanto al sistema democrático, a la institucionalidad, sino al personalismo que ya venía manifestando en otros ámbitos de la sociedad civil, y lo llevó a la política. Pero en realidad eso no es algo que el ciudadano medio apelaba en el voto. Tal cual. Bueno, Milei es un fenómeno disruptivo en Argentina, pero es propio de nuevo de un fenómeno que está sucediendo a nivel global, ¿no? En varios países. Vos con una buena comunicación política, sobre todo digital, podés mantener un gobierno sin hacer nada, porque es un gobierno que no ha hecho ni una escuela pública, y asimismo se mantiene fuerte, con buena imagen positiva, y eso tiene que ver porque gobernar es comunicar. Entonces, si vos comunicás bien, y ahí tenés que ver a quién le hablas a quienes te votaron, a tu núcleo duro, o le hablas a un núcleo más ampliado, o le hablas a la oposición. Bueno, Milei establece bien claro quiénes son sus opositores. Cualquier persona que no opine como él es kirchnerista o es lo peor que le puede pasar a Argentina. Sí, Hay la un discurso ahí polarización. ligado justamente a figuras de polarización y a figuras mesiánicas, ¿no? Que es propio de la tradición nuestra. América Latina tiene una tradición muy personalista, diferente de otros países que tienen tradiciones más parlamentaristas. Entonces, lo que sucede también con esta fragmentación partidaria, con la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales, la eliminación de las PASO, que favorece, por ejemplo, en Córdoba, acá hay 18 listas se presentaron, Claro. ¿no? Entonces, esas formas de fragmentación después llegan al Congreso y tenés fenómenos muy particulares con un presidente que te asume con 56% de los votos, 56, 55, no me acuerdo, y un Congreso que tiene, digamos, 8 diputados nomás. Sucede, por ejemplo, en otras ciudades fenómenos a la inversa. Tenés un intendente que asume por mayoría simple con 20% de los votos y se lleva más de la mitad del Consejo Deliberante por legislaciones locales que suelen tener a veces la mitad más uno. Entonces se van produciendo desfasajes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero vimos que Milei pudo mantenerse gracias a una buena estrategia digital y comunicacional sin todo ese arco político que era necesario. Pero lo que estamos viendo en el nuevo Milei, en estas elecciones, es que la propia política en sí mismo, el propio juego de poder te va diciendo, bueno, 2 años podés ser disruptivo, después todo vuelve a ser normal como antes, ¿no? Entonces, creo que también es un choque para él mismo darse cuenta de que la propia política se lo está comiendo, ¿no? Más allá de la cuestión de la casta y de integrar a personajes que son de la casta, ¿no? Y este giro comunicacional para aquellas personas que apostaban a esta disrupción, ¿les favorece, no les favorece? Porque si ven que de alguna manera, aunque sea solo discursivamente, digo, porque también lo vemos con el veto de las ATN que fue la semana pasada, digo, posterior a las elecciones de PBA, digo, no es que estás tratando de ser, o tratar de consensuar, o tratar de aceptar los consensos de alguna manera, sino aunque sea discursivamente está rompiendo con esta cuestión disruptiva, está tratando de amoldarse. ¿Esto cómo le impacta a su núcleo electoral, digamos, o a las personas que lo apoyaron desde un comienzo? No sé si llamarlo núcleo electoral, sí. Bueno, sí, justamente la forma de ascenso democrático vía elecciones de las ultraderechas en el mundo han sido justamente por mantener fijo un núcleo duro minoritario. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la definición clásica que damos de democracia? El gobierno de la mayoría, ¿no? Yo siento que hoy estamos en un gobierno de la minoría, gobierna una minoría. Cuando Milei habla, se está representando a sí mismo como parte de una minoría que piensa determinadas cuestiones propias de la ideología ultraderecha, que no todo el ciudadano argentino piensa de la misma manera, ¿bien?
por eso vos charlando con la gente, alguien te dice, sí, lo voté, pero bueno, qué sé yo, con tema de discapacidad no, o con tema de LGBT no comparto lo mismo, pero bueno, digamos, acá lo importante era que eliminar el kirchnerismo y bajar la inflación, ¿no? Y hay toda una estrategia también ahí económica que es dentro de todo falsa, porque cuando asume Milei, los precios se van para arriba y a partir de arriba los empezás a bajar. Entonces sí, la inflación parece que baja, pero subió al principio, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la forma de comunicar esos datos. Hoy en día los datos lamentablemente son inventados y los puedes usar de la manera que quieras, pero fíjate que hay un libro acá, yo les quería mencionar, se llama Gobernicar, Lo de tenemos. Daniel Liboscus. Sí. Y lo entrevistamos también a Bueno, Daniel. y hay una frase, si me permiten leerla breve, que dice, el ganador, ¿a quién le va a hablar? ¿Al que no le eligió, pero que ahora necesita para sumar consenso? ¿Le va a hablar solo a su núcleo duro? ¿Le va a hablar a todos? ¿Le va a hablar a ninguno? Ahí empiezan a jugar las cartas de la estrategia política. Entonces me parece que acá Milei, fíjate que en el discurso que dio en cadena nacional el lunes, eh, empezaba a hablar de argentinos, ¿no? A todos los argentinos. Entonces empieza a generar esta idea de unidad, de, bueno, lo peor ya pasó, necesitamos apoyo de todos los partidos, ya no importa si sos kirchnerista o no, sos argentino ahora. Entonces hay ciertos elementos en el discurso hasta que después regresa el Milei efervescente y le sale, digamos, por los poros su propia personalidad, ¿no? Tengo personas cercanas que lo conocen y te dicen, sí, es así, y es también un personaje, ¿no? Entonces ahí es interesante la campaña que él hace, porque captando el pensamiento de un grupo minoritario, explotándolo en las redes donde la emocionalidad impacta mucho más, pero la campaña de Milei la hizo en la televisión, no la hizo en las redes. Vos fíjate que él iba a Tinelli, a todos los programas, se disfrazaba, cantaba, después se extraían pedacitos de esas entrevistas, de esos videos, y se viralizaban en las redes sociales. Las redes sociales, sobre todo TikTok, porque funcionan más a nivel nacional, funcionaron como viralizadores de contenidos producidos primariamente en la televisión. ¿A qué voy con esto? Que la TV no desaparece, la radio no desaparece, son todas tecnologías y herramientas de la vieja comunicación política que siguen utilizándose, pero hay que saber poder combinarlas, ¿no? Entonces creo que Milei y su equipo han hecho una buena estrategia de combinar todos esos elementos, pero llega un momento donde todo no puede ser comunicación. Bien, o sea, tenés que tener algo para comunicar, resultados, cosas hechas. Entonces llega un momento donde, bueno, me parece que está en esa etapa Milei de decir, bueno, algo hay que hacer, algo tenemos que hacer, porque su discurso vinculado a la honestidad, porque alguien puede pensar, sí, es honesto, es mejor que alguien te diga las cosas así de frente a que te esté vendiendo discursos. Su discurso es fácil de lograr, ¿por qué? Porque su discurso era destruir. Y siempre es más fácil destruir que construir, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que me parece que Milei y este grupo vino a trabajar, vino a traer a Argentina que eran necesarias hablarlas. De repente estamos hablando hasta de si es necesario que exista el Estado, ¿no? Era un debate del 1600. Yo, fíjate, justo estoy preparando una clase para mañana de todo lo que son las teorías contractualistas y son del 1600. Entonces, estamos volviendo a debates del año 1000, del siglo 1600, ¿no? Todo se puso en tela de juicio. Eso tiene algo de bueno, bien, pero tiene algo de negativo también porque todo es posible de caerse, de fragmentarse, de eliminarse, ¿no? Y el Estado tiene que dar seguridad en distintos términos, ¿no? Entonces, cuando ya esa seguridad no existe, cuando el propio Estado es quien violenta a través de sus discursos, bueno, se complejiza un poquito más. Pero hay que verlo de nuevo como un fenómeno global. Están ascendiendo cada vez más gobiernos autoritarios en todo el mundo. Estamos en una ola autoritaria donde se empieza a tensionar incluso el concepto mismo de democracia. Porque vos podés decir, bueno, yo quiero democracia, ¿qué tipo? Electoral, democracia social, democracia económica, pero ahora pareciera que hasta se está cuestionando el concepto mismo de democracia. Y obviamente, como nuestro esquema occidental no podemos pensar algo distinto a la democracia, que sea la dictadura, bueno, entramos en una encrucijada. Yo creo que la democracia, como han dicho varios teóricos, no es el mejor sistema de gobierno, pero es el mejor que hemos creado hasta ahora.
pero hay que tener en cuenta que podemos crear sistemas mejores. Y esto puede ser también un caldo de cultivo para mejores experiencias democráticas. Fíjate que lo que pasó en Nepal, Estábamos justo eligieron por a ir a la ese nueva tema. líder ¿cómo se llama la aplicación esta? Discord, por Discord. Discord. Por Discord, ¿no? Ujú, O en Albania, que eligieron una ministra que es una inteligencia ujú, artificial. Bueno, exactamente. son cuestiones complejas, pero que van llegando también a Argentina, ¿no? Bueno, viste que está el libro este de Levinsky de cómo mueren las democracias, que se habla de cómo los líderes llegan a través de la democracia y después se vuelven gobiernos más autocráticos. En este sentido, ¿cómo ves el riesgo de que esas autocracias también, digamos, se plasmen o tengan un impacto a través de las nuevas tecnologías? Digo, ¿quién nos asegura que la primera ministra, esta que es una inteligencia artificial, realmente va a ser transparente o simplemente va a servir el día de mañana cuando la inteligencia artificial haga algún acto de corrupción para echarle la culpa y decir, bueno, listo, fue la inteligencia artificial, nos lavamos las manos, acá no hay otro impacto para el gobierno, digamos, y las personas de carne y hueso? Digo, ¿cuán realmente esto es beneficioso o no para este nuevo sistema que tendremos que empezar a plantearnos ya desde ahora? Digo, hay que empezar a repensarlo. Sí, bueno, justamente uno de los grandes temas de la inteligencia artificial que no está regulada en Argentina tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? ¿Quién se hace responsable de ese resultado? ¿El usuario que pide fotografías pornográficas con la imagen de alguien o la propia aplicación que permite producir ese tipo de imágenes, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial lo usamos todo el tiempo, desde el diccionario predictivo en WhatsApp hasta cuando etiquetas a una persona en Instagram, todo es inteligencia artificial. Google es inteligencia artificial. Eh, Se usan algoritmos en la administración pública para determinar quién va a obtener un subsidio y quién no, para contratar a empleados, la selección de personal, de los currículos, se hace a través de inteligencia artificial, que es el uso de algoritmos específicos para bases de datos muy amplias, ¿no? Entonces, en el caso de la inteligencia artificial hay que tener en cuenta, primero, cómo es el algoritmo, o sea, cómo está diseñado para que produzca determinados resultados. Es decir, bueno, cuando lleguen 50 empresas, vas a seleccionar a las que cumplan tales requisitos. Ese es el diseño de un algoritmo, ¿no? Que va más allá de la inteligencia artificial. Por un lado, el diseño, que las empresas nunca quieren decir cómo diseñan sus algoritmos por una cuestión de competencia. Entonces ahí lo que se llama en el derecho la opacidad. Si vos no sabes cómo se diseña, bueno, dónde vas a ver el error o cómo vas a echarle la culpa a alguien. Y por otro lado, la base de datos, ¿no? Entonces, muy importante la base de datos, ¿para qué? Para no producir sesgos o prejuicios basados en esas bases de datos, ¿no? Por ejemplo, una aplicación que selecciona personal para una empresa de automóviles va a seleccionar a hombres porque en su historial, quienes suelen vender autos generalmente son hombres. Entonces, automáticamente las mujeres son eliminadas de esos perfiles. Y eso no lo puede hacer humano, no lo puede hacer un humano, porque son aplicaciones donde a lo mejor se les cargan 150.000 currículums. El humano lo que hace es recibir las 5 o 6 mejores ofertas que llegó, que seleccionó la IA. Entonces la IA tiene muchos beneficios. Por ejemplo, en el caso de Albania, para licitación pública, sería genial decir, bueno, la mejor empresa para realizar esto en el Estado es esta empresa, ¿no? El tema es, bueno, esto, ¿qué pasa cuando hay un error? ¿Qué pasa en la carga de base de datos, en el diseño del algoritmo? Porque yo puedo diseñar el algoritmo para favorecer a determinadas Totalmente. empresas privadas Ujú. en esa licitación. Sí, sí, Exactamente lo mismo que pasa en el mundo humano, sí. pasa en el diseño de los algoritmos, ¿no? Entonces, por eso es importante que los programadores sean programados, de hecho, sean preparados en cuestiones ligadas a ética, en cuestiones ligadas a género, en cuestiones ligadas a desigualdad social, etcétera, porque si no, en el diseño que realizan empiezan a producir sesgos que son muy complicados. En Estados Unidos, por ejemplo, hace poco hubo un caso donde un juez utilizó un algoritmo para determinar que tal persona que era pobre y negra no permitirle la salida transitoria porque el algoritmo le decía que iba a delinquir si salía. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenía una base histórica de datos donde había cierto porcentaje de población negra y población de bajos recursos que había terminado, ¿no? en la delincuencia. Entonces el algoritmo recomendaba no liberar a esta persona. Entonces,
estos algoritmos que se llaman de predicción son complicados porque nos van encerrando también en burbujas. Yo siempre digo que para que nuestra mente se expanda un poquito y no estar cerrados en las noticias, hay que darle me gusta, literal, a cosas que no nos gusten, ¿no? Porque si no te vas encerrando en esta burbuja de información y terminas opinando lo que ya opinas y reafirmando a través de videitos que reafirman lo que vos ya pensás, ¿no? Esa es un poco la lógica de las redes. Entonces las redes es algo que hay que empezar a legislar de alguna manera, porque ¿qué pasa acá? Entramos en un conflicto. Cuando se quiere legislar sobre las redes sociales, se lo ve como antidemocrático, ¿no? Decir, no, lo mismo pasó en Nepal, ¿no? Por ejemplo, prohibirse las redes. Una cosa es prohibir, otra cosa es regular el uso de redes. Pero pareciera que las redes ya son la democracia en sí misma, donde la gente puede expresar, donde podemos comentar, etcétera, pero necesitan cierto tipo de regulación sin que eso parezca ser antidemocrático. Porque al fin y al cabo, si lo hacemos desde una mirada muy economicista, muy mileniana, diríamos, por ejemplo, una aplicación, una empresa de una red social, Instagram, TikTok, Twitter, lo que sea, X, tiene totalmente el derecho de hacer uso de su aplicación como quiera. Si quiere bloquear a un usuario, si es una empresa, puede hacerlo. Vos sos un cliente, nos olvidamos que somos usuarios clientes, pero nos sentimos ciudadanos en las redes, ¿no? Entonces ahí se produce esta paradoja. Pero no deja de ser una empresa. Si la empresa me quiere bloquear a mí, o no quiere que yo comente, está en todo su derecho porque es una empresa. El problema es cuando estas empresas ya ocupan gran parte de la vida democrática y ahí es necesario un tipo de regulación porque lo que se produce ahí tiene efectos políticos y sociales, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa, digo, en épocas en donde la institucionalidad de la autoridad estaba dada por los poderes del Estado y hoy todo está en manos de estos privados que encima a los ojos de los usuarios son o parecerían pasar inadvertidos, ¿no? Parecerían ser invisibles, digo, quizás no nos damos cuenta de estos mecanismos que vos estás diciendo, que los algoritmos tienen sesgos. Y que así que en este espiral en el cual, bien dice Gustavo, que eso no dejan de ser empresas, nosotros estamos pagando con nuestros propios datos. Estamos generándoles ganancias, entregando nuestra percepción sobre la cosmovisión global para que ellos puedan generar otros productos. Exactamente. Tal cual, y generando una base de datos que después se Inmensa. utilizan y que está prohibido. Por ejemplo, la Unión Europea sacó una ley de regulación de IA que considera que el uso de algoritmos para elecciones políticas está penalizado, no está permitido. Se considera IA de alto riesgo. Porque tampoco hay que poner todo en la misma bolsa. Vos podés tener una cámara de videovigilancia que reconoce rostros y no es lo mismo que el diccionario predictivo de WhatsApp. Los dos son IA. Entonces, Claramente. tampoco está bueno poner todo en la misma bolsa. Quizá quedaron un Exactamente, poco ¿no? también lastimados del caso de Cambridge Analytica, ¿no? Que generó tanto revuelo, sobre todo en Inglaterra con el tema del Brexit. Tal cual, sí, bueno, fue un caso que de hecho hay una serie en Netflix, no recuerdo el nombre, pero bueno, fue uno de los casos más emblemáticos. Y fíjate que las primeras experiencias de Cambridge fueron también acá en la época de Macri, ¿no? Y después se tomaron para Trump también, y después Milei copió toda la campaña de Trump. O sea, a tal punto que Trump se pelea con Taylor Swift y Milei se pelea con Lali. O sea, es la misma lógica porque es un modelo de copia. Y eso, Milei no deja de ser economista. Y en el modelo económico actual, el modelo de startup, de las empresas de startups, es el modelo de copia. ¿Qué significa el modelo de copia? Hay una empresa que nadie le da 2 pesos, Spotify al principio, ¿no? Después se vuelven el monstruo dentro de la industria musical. Nadie lo puede eliminar, pero hay otras aplicaciones también para escuchar música, pero están segundeando, copiando el modelo del primero, ¿no? Esto es un modelo de copia. Y justamente hay un dicho que dice que si el producto es gratis, es porque el producto sos vos, estás vendiendo vos. Entonces, ¿por qué tenemos aplicaciones gratuitas? Porque vendemos 2 cosas. Primero, nos dan características free, en vez de premium, freemium, o sea que son libres. Entonces yo tengo algunas cositas que puedo hacer libre. Genial, me engancho y después quiero pagar una suscripción, modelo de suscripción. Pero por otro lado lo que estamos haciendo es vendiendo nuestro comportamiento de usuario, que es lo que les interesa justamente a las empresas.
ChatGPT, yo no me imagino la cantidad de información que debe tener, y gran parte también dada por mí, de archivos, de lo que se les ocurra. Yo creo que en la historia de la humanidad ha existido una aplicación que tenga la capacidad de tener tanta información, y mucha de esa información también se pierde. Y después vamos a ir viendo que el mundo se va a ir dividiendo en IAs regionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos que crear una IA que prediga determinados tipos de diagnósticos de cáncer o enfermedades congénicas, etcétera, un país especializado que puede hacerse especialista en eso es China, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su tipo de estado le permite el acceso a bancos genéticos, por ejemplo, de la gente. O sea, China es dueño de sus chinos, ¿no? Entonces, todos los datos privados de las personas en China las puede utilizar el Estado para generar una IA que va a ser mucho mejor que la IA que genera Estados Unidos, que no tiene acceso a bancos de datos genéticos porque no son de acceso público, ¿se entiende? Entonces vamos a ir viendo que distintos países se van a ir distribuyendo tareas en un entramado un poquito más global, al mismo tiempo que van compitiendo entre ellas, ¿no? Bueno, es un mundo complejo el que se viene. La ley de Moore nos dice que cada 2 años todos los inventos de la humanidad se cuadriplican, o sea, al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si ahora hay un 5% de IA desarrollada, de acá a 2 años va a haber 5 al cuadrado, 25. Pero al cabo de 4 años va a haber 25 al cuadrado, 250. ¿Se entiende? Entonces, de acá a 15 años, 20 años, el mundo probablemente sea totalmente diferente al actual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese mundo va tan rápido y la política va tan lenta? Cuando la política es quien debe acompañar todos esos procesos de cambios sociales, y ni hablar del derecho, porque el derecho está pensado cuando alguien promulga una ley o cuando se aprueba una ley en el Congreso, está pensada ad eternum para que dure para toda la vida, no para cambiarse a cada 5 años. Entonces las legislaciones van a entrar en tensión también, porque cada vez van a aparecer problemas nuevos y regulaciones que hay que estar cambiándolas todo el tiempo. Entonces es un mundo bastante complejo, bastante volátil, y eso repercute en la democracia, porque la democracia lo que busca es estabilidad institucional en un mundo que es inestable de por sí. Entonces son las tensiones que son propias de la época mundial. Yo no diría que es solo Argentina, es global. Gustavo, el documental que comentabas era El dilema de las redes sociales. Para que la gente que nos está viendo lo pueda ver, que es espectacular. Con respecto a esto que estamos hablando de inteligencia artificial y métodos de gestión, ¿no? Un poco queríamos preguntarte, de acá a 5 años, estos 5 años que vos decís, o 4 años, ¿cuál es la perspectiva que vos ves, por ejemplo, sobre la gestión territorial, digamos, los intendentes? ¿Vos ves la posibilidad de que los intendentes utilicen estas herramientas para acercarse más a las necesidades de su municipio? Por ejemplo, esta utilización de redes sociales o de inteligencia artificial para generar otro tipo de agenda, setting, seguramente, pero también para generar, por ejemplo, nuevas reglamentaciones, ordenanzas, etcétera. Sabemos que hay intendentes en el mundo, sobre todo en Europa, que ya están utilizando, por ejemplo, X para que la gente vote alguna ordenanza en particular, o cuáles son las necesidades básicas que tiene que atacar el gobierno digamos, en la próxima gestión. ¿Lo ves en Argentina o crees que estamos un poco relegados todavía de ese tipo de experiencias? No, yo creo que sí, ya se están implementando varias. Es lo que llamamos, en la teoría le llamamos la gobernanza. Gobernanza es la participación de la gente en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar el presupuesto participativo, que ya se está implementando en varias ciudades, que muchas veces son por votación online. Al no ser un voto, digamos, como muy duro, en el sentido del voto tradicional de la urna, es un voto un poquito más relajado, es un voto voluntario. Va a haber también una tensión ahí entre el voto obligatorio y el voto voluntario, que es un debate que también se lo debe en Argentina. Uno lo que hace como analista político es ver qué fenómenos hay a nivel mundial, y a partir de ahí en qué se diferencia Argentina. Si es que estamos en lo mismo o hay algo disruptivo que sea diferente a eso. A nivel mundial hay una tendencia a disminución del Estado Nacional.
¿no? Ese Estado nacional que se pensó como modelo de estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, que buscaba garantizar educación, salud, seguridad social, empleo, etcétera, que produjo como consecuencia una legislación inigualable en el mundo. Fíjate que Argentina pasó de tener 9.000 leyes a 30.000 en menos de 20 años, justamente porque si vos tenés un Estado más grande, implica también más burocracia, que quiere garantizar derechos, hacen falta más legislaciones también. Ante ese mundo tan legislativo, digamos, entran en conflicto muchas leyes y lo que termina haciendo el juez es recurrir a la Constitución. Vos fíjate que cualquier problemita siempre terminamos en la Constitución, que sirve para eso, pero no puede ser que cualquier debate termine en la Claro. Constitución, ¿no? Entonces ahí aparece la arbitrariedad del juez, es lo que llamamos el neoconstitucionalismo de los jueces. Los jueces empiezan a tener un poder político mucho más amplio que el que tenían antes, porque ya no estamos hablando de esos tres poderes clásicos, judicial, ejecutivo y legislativo, sino también el cuarto poder, que le llamamos a los medios de comunicación, y podríamos atrevernos a decir un quinto poder, que son las redes, ¿no? Entonces, los jueces empiezan a tener un papel político que antes no tenían, a tal punto, incluso a nivel de políticas públicas. Un juez te puede decir, por ejemplo, bueno, mira, yo te genero jurisprudencia aprobando un caso sobre un jubilado X, y eso me genera antecedentes. ¿Para qué? Para abrir un montón de casos ligados a eso. Entonces, una simple decisión judicial te puede tener impacto tanto fiscal como en políticas públicas en general. Entonces los jueces van a ir teniendo cada vez más peso, pero la gente también quiere tener cada vez más peso. Entonces, en última instancia, todo regresa a los elementos originales del Estado, ¿no? Poder, población, territorio. Y en última instancia, todo termina de nuevo en la población, en el pueblo. Entonces, cuando el pueblo quiere levantarse, no importa la época que sea, se va a levantar. Pasó en Nepal, o sea, algo que parecía que ya no iba a suceder en el mundo de hoy, no, pasó y sucedió gracias también a las redes sociales, son un elemento muy importante. Entonces, en esta tendencia mundial de desaparición del Estado Nacional, bueno, alguien tiene que cumplir esas funciones que antes cumplía el Estado Nacional, y ahí aparecen los gobiernos locales. Entonces, cada vez hay más estudios sobre gobiernos locales, los intendentes van a tener cada vez más peso. Los gobernadores, en nuestro caso, bueno, también, pero depende del tipo de país, ¿no? Pero los intendentes van a tener cada vez más peso porque en realidad la persona que está más cercana al pueblo es el propio intendente, la propia intendenta, ¿no? Es más probable que veas a tu intendente o alcalde, digamos, a que veas al presidente. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente los estados municipales se hacían cargo de cuestiones básicas, limpieza, alumbrado, ¿no? Pero ahora tiene que hacerse cargo de la educación, de la salud, ya no solo salud primaria, sino también salud de media De complejidad, la tiene que seguridad. hacerse cargo de la seguridad, con un presupuesto que estaba pensado para tres funciones básicas y con un presupuesto que no le llega desde Nación, como sí llegaba un poco en los 90, que había descentralización de funciones a las provincias, pero con ciertos recursos. Hoy hay descentralización sin recursos, y no solo eso, sino legislación que le prohíbe a algunos municipios cobrar tasas municipales. O sea que no solo no te envían dinero, sino que tampoco te dejan cobrarlo, ¿no? Y eso en el fondo hay toda una cuestión del Estado, porque Estado es igual a impuestos. Todo lo que hacemos es gracias a los impuestos. Impuestos tiene que haber para que funcione el Estado. Entonces, una forma de que el Estado desaparezca dentro de este esquema de ultraderecha tiene que ver con la reducción impositiva. Y obviamente, seguro hay un montón de impuestos que hay que revisar, pero atacar a los impuestos es una forma indirecta de atacar al Estado. Entonces, los estados municipales van a tener cada vez más peso, van a tener cada vez más peso también los estados subnacionales. ¿Por qué? Porque si un municipio chiquito no puede hacerse cargo de todo esto que le pide la gente, empieza a juntarse con otro municipio, ¿no? Y ahí se van ampliando. Por ejemplo, acá se ha creado el Gran Parlamento de Río Cuarto, que son 3 municipios legislando una vez al mes. Y también los problemas son cada vez más complejos. Vos no podés legislar un río, el trecho de un río que viene contaminado desde el trecho de otro municipio. Entonces, las legislaciones, como los problemas son complejos, las legislaciones van a tender a ser también más subnacional. Entonces, esta es la tendencia mundial, una disminución del Estado nacional que va a ir quedando para ciertas funciones, un aumento de la capacidad del Estado municipal y la formación de nuevos bloques regionales. Vos fíjate que en el mundo, hoy en día es un mundo de bloques, ¿no? Tenés la OTAN, tenés el BRICS, tenés la Unión Africana, es un mundo de bloques. ¿Por qué? Porque de algún modo se piensa que
la ONU falló en sus funciones básicas y como Estado solo no me puedo hacer cargo de solucionar los problemas que atañen a 2 o 3 estados, cuando teníamos el caso de las papeleras en Uruguay, y la papelera estaba en Uruguay, pero contaminaba el río en Argentina, bueno, ¿cómo hacer? Entonces aparece la idea de bloque regional. Yo creo que el mundo va hacia bloques regionales y a bloques regionales a nivel país también. Pero el Estado es necesario que esté, y es necesario que esté eficiente también, ¿sí? Una cosa no quita la otra, digamos. Qué época que nos tocó vivir, qué tiempos de reestructuración y de pensar y de reflexionar. Y bueno, te agradecemos porque ya estamos nosotros seguiríamos igual hablando y charlando de estos temas porque nos encanta. Nos encantó escucharte y bueno, nos llevamos mucho para reflexionar sobre todo. Sí, te comprometemos, si te parece, Gustavo, a llamarte en otra oportunidad para seguir hablando porque nos quedaron un montón de preguntas, teníamos como 7 hojas, imagínate. Sí. Si querés podemos cerrar diciéndonos y contándonos qué haces en Rincón Político, si hay alguna capacitación en este momento que quieras invitar a formar parte. Bueno, sí, en los 2% de batería que me quedan, justito. Bueno, tenemos un espacio que se llama Rincón Político, que es un centro de estudios, una comunidad virtual también. Pueden buscar rinconpolitico.argentina en Instagram y estamos lanzando ahora un programa de formación internacional que se titula Liderazgo Diplomático, Geopolítica y Gestión de Gobierno. Ahí hay 13 disertantes de muchos renombres, tenemos el exdirector del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, hay funcionarios, diputados, académicos. La idea es formar nuevos líderes, porque un tema también importante a nivel político es la regeneración política, ¿no? Hoy en día el 50% del mundo, de la población mundial, tiene 30 años o menos. Entonces los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente y hay que dejar de tratarlos como niños, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, la edad promedio, hice un estudio, la edad promedio de los candidatos para estas elecciones es de 60 años, ¿no? Que no está mal, es la experiencia, lo que quieras, pero en el Congreso tienen que entrar voces que representen a grupos. Para eso es el Congreso, sí, ¿no? La pluralidad. No hay jóvenes representados. Y que comprendan también la época que se está viviendo, ¿no? Porque todo esto que venimos hablando, Diego, es un cambio que va a velocidades nunca antes vistas. Entonces, bueno, mentes que también puedan llegar a comprender eso, obviamente, siempre complementado con las personas que tienen experiencia, pero bueno, hacia líderes. Me voy a anotar porque yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, así que ya voy a estar mandando el mensaje. Es para vos. Bueno, te agradecemos, Gustavo, muchísimas gracias, un gusto y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Desde ya, muchas gracias y saludos por ahí. Gracias. Bueno, nos vamos a ver ahora, vamos a la marcha. Vamos a ver cómo termina el día. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego.